Hola, ¿cómo está? Pues aquí estamos en la mesa de trabajo del programa de Mundo Alternativo. Yo estoy muy contento, no solamente por el invitadazo que hoy tenemos el día de hoy, sino porque estoy aquí luciendo una tela que me trajo una muy buena amiga en su reciente viaje a la India. Precisamente hace 8 días ella ya llegó, aterrizó aquí en México y me trajo esta telita muy especial que el haber pasado allá todas esas horas de vuelo y todo ese viaje por la India, para mí es un regalo maravilloso. También me trajo este mala, que es un rosario budista de lo que es una semilla que se llama rudrasca, así que un agradecimiento muy especial para Eugenia Mota, que me trajo esos obsequios. Y también ahorita, nuestro invitado, ahorita ya le digo quién va a estar aquí con nosotros, me trajo un regalo muy bonito, que es Lakshmi, que es una diosa hindú, que es proveedora de abundancia, de prosperidad, de fortuna. Pero ya escuchó usted, está con nosotros y bienvenidos a todos ustedes que están mirando el programa en Morelia, en el interior del estado, en otros estados de la República Mexicana y en otros países a través del internet. Ya está con nosotros Alejandro Madrigal. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto, maestro, pues con enorme alegría de estar nuevamente aquí con ustedes y compartir un poquito pues de lo que nos ha llegado en el transcurso de nuestras vidas, y es un honor poder compartirlo, maestro. Antes de que toquemos tu tema, que va a ser muy interesante, platícanos un poquito acerca de esta imagen que tengo aquí en mis manos que me acabas de obsequiar. Sí, con todo gusto, maestro. Se le conoce en la India como la diosa Lakshmi. Dentro de la cosmovisión de los hindúes, es la esposa de Vishnu. Y también, por ahí si se alcanza a ver, hay un elefantito a un lado, porque se dice que su mejor amigo es Ganesh. Entonces, los hindúes la utilizan mucho como un símbolo o un arquetipo de prosperidad, de abundancia. Entonces, ahí está la diosa Lakshmi. Sí, es una deidad que se establece mucho en la cosmovisión religiosa de los hindúes, pero yo creo que es muy importante que entendamos que en nuestro universo y en la vida hay tantas cosas maravillosas que podemos nosotros comprender y entender, que tienen que ver con esa fe y ese sincretismo cultural, y que no está peleado realmente, sino claro, simplemente son distintas advocaciones que tenemos de ciertas fuerzas del universo. Claro, exactamente, independientemente de la tradición con la cual hayamos crecido, se puede decir que casi todas las religiones están conformadas de algo que se conoce como arquetipos, y esos arquetipos tratan de manifestar lo que al final de cuentas también está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con el arquetipo, no sé, de Lakshmi, pues nos estamos conectando con la abundancia, con la prosperidad. Si nos conectamos con el arquetipo del Arcángel Miguel, pues con fuerza, con voluntad, con decisión. Entonces, creo que siempre y cuando tengamos la mentalidad abierta, pues siempre vamos a poder sumar más que restar a lo que es nuestra vida o crecimiento espiritual. Pues a mí me da mucho gusto verte sí. aquí y verte bien y con mucho éxito, como siempre. Gracias, ahorita maestro. Te estás tomando, yo creo, unos días de preparación, porque vas a seguir con muchas cosas muy importantes, dando tus pláticas y tus talleres en muchos lados, no solamente aquí en Morelia, pero a lo que te truje, Chencha. Sí. El tema de hoy es un tema muy interesante. Sí, vamos a estar hablando de lo que es el budismo, dentro de lo que es una filosofía de vida, más que una religión, es una filosofía de vida, y a pesar de que es una de las religiones que tiene más antigüedad, de hecho es más antigua que el mismo cristianismo, aproximadamente 2500 años de antigüedad, dentro de mi perspectiva y la perspectiva que comparten muchas personas, es una filosofía que sigue vigente, y muy vigente para todo lo que estamos percibiendo, viviendo en nuestra actualidad. Entonces vamos a tocar un poquito de lo que es la cosmovisión, de lo que son las 4 nobles verdades, maestro, del óctuple sendero, y pues con todo gusto para que allá en casita pues se puedan ir con una visión un poquito más amplia de lo que es esta filosofía. Y vamos a tener unas imágenes. Sí, con todo gusto, por ahí tenemos ya imágenes, si las tienen listas pues podemos... Aquí tenemos una imagen del Buda que, si no mal recuerdo, era cuando tenía unas pruebas o unas tentaciones muy fuertes. Sí, correcto, y de hecho quise poner esa imagen, a lo mejor comenzando desde el final, para un poquito hacer una referencia de lo que es la trascendencia de esta filosofía. Esta imagen nos habla del momento en que el Buda se ilumina.
Y como usted bien dice, maestro, alrededor existen todas esas pruebas, esos demonios, esas sombras que trataban de sacar del camino al Buda o al príncipe Siddhartha Gautama antes de que se iluminara. Entonces, allí en la imagen vemos que el Buda está al pie de un árbol, que es donde él se ilumina, pero vemos que su mano derecha está tocando la tierra. Ahí hay una historia muy bonita con esa imagen, porque se dice que el demonio que tentaba a Buda era Mara. Mara. Ajá. Entonces Mara, en su desesperación porque el príncipe Siddhartha Gautama no se iluminara, pues le manda un sinnúmero de pruebas. Le manda a sus hijas, le manda plagas, le manda enfermedades, le manda la misma muerte, y pues el Buda no se inmutaba. Y la última prueba que intenta descarriar al Buda es la siguiente. El Mara le dice, solamente estamos tú y yo aquí, al pie de este árbol. Estás a punto de iluminarte. ¿Quién va a ser tu testigo? Solamente estoy yo. Eso le decía Mara. Y el Buda sabiamente baja su mano, toca la madre tierra y dice, mi testigo de mi iluminación es la madre tierra. Y entonces en ese momento pues él supera todas las pruebas que le había puesto este demonio y se ilumina. ¿Qué, dentro de la tradición o de la filosofía budista, qué significa la iluminación? Es cuando se trasciende todo lo que es el círculo del samsara. El círculo del samsara para los budistas es ese círculo de reencarnaciones, donde está el sufrimiento, donde está el karma. Entonces ahí es donde nos encontramos esa trascendencia de cuando el Buda se ilumina. ¿Sí? ¿Habrá otra imagen enseguida? ¿Sí? Si nos pueden pasar la siguiente imagen, aquí ya vamos a ver las 4 nobles verdades. Es correcto. Y aquí para poder hacer como un preámbulo antes de entrar a las 4 nobles verdades, cabe mencionar que Siddhartha Gautama, antes de convertirse en el Buda, en el iluminado, pues creció en una familia acomodada, de hecho, muy adinerada. Muy adinerada, era hijo del rey. De un rey, sí. Ajá. Entonces se dice que en el momento de su nacimiento, como era la costumbre de los reyes, traen y llaman al astrólogo de cabecera para que vea toda la posición de los astros en el momento que nació el príncipe. Entonces el astrólogo le dice al rey, este niño tiene 2 caminos abiertos. ¿Está destinado a ser el mejor rey que haya conocido la región? ¿O está destinado a ser un guía espiritual que no solamente trascienda la región, o no solamente sea dentro de la región, sino que va a trascender? Que lo conozca el mundo. Que lo va a conocer el mundo. Entonces el papá, tratando de que su hijo pues fuera un buen rey, pues dice, no, pues yo no voy a permitir que él se convierta en una persona espiritual. Entonces, lo que hace el rey, lo cobija de todos los lujos, de todas, para que él no tuviera la necesidad de salir al exterior. Entonces, pues le provee de todo lo que el príncipe necesitaba. Pero el príncipe siempre tuvo esa necesidad, esa visión de ir más allá. Y se dice que en uno de sus, porque el palacio donde vivía pues estaba custodiado para que el príncipe no saliera sin el permiso del rey. Se dice que uno de sus amigos que tenía la facilidad de salir fuera del palacio, lo ayuda a salir fuera del palacio. Porque era personal. Exactamente, era la inquietud del Buda, del príncipe en este caso, Siddhartha. de Siddhartha, pues conocer lo que estaba afuera. Entonces, su sirviente lo ayuda a salir del palacio y comienzan esa travesía hacia el pueblo más cercano. Y se da cuenta en esa travesía, pues que se encuentra a una persona moribunda, ¿sí? Y esa persona, a través del camino se encuentra también una persona enferma, se encuentran personas en estado de pobreza, se encuentran en estado de vejez. Entonces encuentra muchas facetas que dentro del palacio pues él no le había tocado experimentar. Que se lo habían escondido. Exactamente. Entonces para él fue un shock muy, muy tremendo. En el momento que él regresa al palacio, pues va y busca a su papá, trata de buscar al rey, y le dice y le comparte lo que él había visto.
Y hay una pregunta donde, y el rey le dice, no hay necesidad de que vayas afuera, hijo, aquí tienes todo lo que tú necesitas. Pues con esto nos vamos a ir a una pausita porque se pone muy interesante, no le cambia, estamos con Alejandro Madrigal en Mundo Alternativo, ya regresamos. Y para que no se nos olvide, Alejandro Madrigal se quedó en que nos estaba platicando acerca precisamente de esta visión que tuvo que descubrir Siddhartha al salir del palacio a conocer el mundo. Sí, correcto. Entonces, cuando regresa al palacio, pues lo primero que hace, maestro, es ir al encuentro de su padre. Y el padre pues trata de cobijarlo y decirle, no es necesario que salgas al exterior, aquí te damos todo lo que necesitas. Y Siddhartha lo encara con unas preguntas muy contundentes. Y le dice, padre, si tú me prometes que dentro del palacio no voy a morir, no voy a envejecer y no voy a enfermar, me quedo contigo. Y el padre, ahora sí que sobrepasado con esas preguntas, le contesta a su hijo, hijo, no te puedo ofrecer algo que no me pertenece. Entonces en ese momento pues el príncipe pues le nace aún más la necesidad de salir al exterior. De buscar y pues el padre pues se resigna de cierta forma al ver que la intención de su hijo iba más allá del poder de cuidarlo. Y se dice que cuando el Buda, o en este caso el príncipe Siddhartha Gautama, sale del palacio, de hecho ya estaba casado y tenía un hijo. Entonces había tenido un hijo. Ajá, exactamente. Entonces, pero su aspiración espiritual fue aún más fuerte que su lazo familiar. Entonces sale del palacio buscando esas respuestas. Se dice que se encuentra a un asceta, a un monje asceta, y pues ahí se le pega para ver si pues podía aprender algo. Y en el transcurso de su caminar espiritual se da cuenta de que existen 4 nobles verdades. Que es las que vamos a ver ahorita. Exactamente, que son las que por ahí vimos en la imagen. ¿Y de qué se da cuenta Siddhartha Gautama? De que estas 4 nobles verdades están implícitas en todo lo que es este planeta Tierra. Ajá. Y la primera verdad noble nos dice lo siguiente, no tenemos a lo mejor el enunciado, pero por aquí se los platicamos. El primer enunciado o la primera noble verdad nos dice que en el mundo hay sufrimiento. ¿Sí? Entonces el Buda se da cuenta de que en el mundo hay sufrimiento. Ahorita vamos a ver lo que es también, eso es parte del óctuple sendero noble, pero lo que son las 4 nobles verdades nos habla de que existe sufrimiento. ¿Sí? Entonces el Buda cuando sale dice, aun cuando esté dentro de un palacio, existe sufrimiento. Aun cuando esté en una iglesia, aun cuando esté en la selva, aun cuando esté en el desierto, o en la montaña, estoy sujeto al sufrimiento, estoy expuesto al sufrimiento. Esa fue la primera noble verdad. La segunda noble verdad nos habla de que ese sufrimiento tiene una causa. Y ahí en una de las imágenes veíamos un círculo. A ver si nos ponen ese círculo, por favor, en cabina. Ajá. Que es como la rueda de las reencarnaciones. Exactamente, ese círculo es el llamado círculo del samsara o la rueda del samsara, que nos habla precisamente de esa rueda de reencarnaciones. En uno tenemos, se puede decir como el día, y en el otro extremo tenemos como la noche, la polaridad, lo bueno, lo malo, el rico, el pobre, el rey, el mendigo. Entonces, en esa rueda de reencarnaciones estamos expuestos a toda esa diversa, vamos a decir, espectro de polaridades. Pero en el centro vemos a 3 animalitos. Esos 3 animalitos se dice que son los que hacen que esa rueda gire. Dentro del budismo se le conocen como los 3 venenos que hacen que el sufrimiento se dé. ¿Cuáles son esos 3 venenos? 1, el apego. El apego. Ajá. El apego es una de las raíces por las cuales el sufrimiento se da. Segundo veneno, la aversión. ¿Qué entendemos por aversión? Podríamos decir que la aversión es lo contrario al apego. Es algo que
que no tengo un contacto amoroso con esa energía, como una energía de odio, ¿sí? De rechazo. Lo que me enfada, lo que odio, lo que repudio. Exactamente, la aversión. Y el tercer veneno, el Buda lo define como la ignorancia, pero no la ignorancia desde un punto de vista intelectual, sino el Buda la define la ignorancia desde un punto de vista de conciencia, ¿sí? Los budistas afirman que la ignorancia no es el que tú te aprendas todos los libros de memoria o que tengas un doctorado o que tengas una licenciatura. La ignorancia se da porque desconocemos la consecuencia de nuestros actos. Entonces, en el momento que nosotros desconocemos las consecuencias de nuestros actos, nos volvemos personas ignorantes. Y si abrimos esa puerta a la ignorancia, estamos abriendo de par en par para que entre el sufrimiento, ¿sí? Entonces, esa sería la segunda noble verdad. El sufrimiento tiene una causa, que son estos tres venenos: ignorancia, apego y aversión. Y el Buda salta a la tercera noble verdad, donde nos dice que el sufrimiento puede cesar. El sufrimiento tiene un fin. Ahí ya nos da una buena noticia, ¿sí? Porque en las primeras dos nos lleva a una situación muy cruda. Sí. Hay sufrimiento, existe una causa, pero en la tercera noble verdad ya nos comienza a abrir una puerta de expectativa gozosa. De esperanza. De esperanza. El Buda nos dice el sufrimiento puede cesar, puede terminar. Y con la cuarta noble verdad nos dice que existe un sendero con el cual podemos abandonar el camino de sufrimiento, y el Buda lo define como el óctuple sendero o el óctuple noble sendero. ¿Qué es lo que va a seguir ahorita? Es correcto lo que vamos a ver ahorita, maestro. A ver, si nos pasan, este es el primero. De 8. De 8. Exactamente, son 8 preceptos que, como le comentaban al inicio del programa, maestro, siguen siendo muy vigentes, siguen siendo vigentes aún cuando tienen 2500 años de existencia, aún en nuestra sociedad los podemos seguir aplicando. Entonces, el primer concepto nos habla del recto conocimiento. Entonces, el Buda nos invita a que conozcamos las 4 nobles verdades. Las que acabas de mencionar. Es correcto. Entonces, en el momento que yo me hago consciente de estas nobles verdades, puedo tener la capacidad de accionar o de estar más consciente de lo que es mi entorno, ¿sí? Y también aquí nos habla de que en este recto conocimiento tengamos ahora sí que en el radar una de las herramientas más poderosas que cuenta el ser humano para poder trascender situaciones de sufrimiento, situaciones de dolor, situaciones de aversión, y es la compasión, ¿sí? Entonces, de eso nos habla el primer precepto, maestro. Y podemos ver el siguiente, por favor. Vamos a ver el siguiente, si nos lo muestran, nos vamos a ir vamos a ver el número 2, por favor, en cabinita, por favorcito, si nos pasan porque eso es muy interesante. Si usted está tomando notas, qué bueno, pero también es bueno que usted después busque libros, ¿sí?, o fuentes muy honestas en el internet. Sí, correcto. Sí, vamos a decir que es como una probadita para que si está el interés, pues traten de investiguen más. El segundo precepto dentro de este óctuple camino, óctuple sendero, nos habla de la recta intención, ¿sí? El buscar el bien a los demás. Aquí también nos invita, como le comentaba en el inciso anterior, en el punto anterior, a volvernos compasivos. El budismo nos habla de que cuando nos ponemos un cristal o unos lentes que traen el cristal de la compasión, el sufrimiento lo vamos a poder ir dejando poco a poco. ¿De qué nos habla la compasión en un sentido muy práctico, en un sentido muy sencillo? El Buda nos habla de que cuando nosotros vemos a las situaciones o a las personas con compasión, nos damos cuenta de que todas las personas están buscando ser felices. Todas, absolutamente todas. No hay una persona que no elija ser feliz, aun cuando la persona esté pasando por momentos muy complicados. Muy complicados o esté haciendo el mal. Por ejemplo, si una persona dice, pues le voy a dar una patada a este perrito. Él cree que en el momento que se vaya ese perrito, él va a ser feliz. No creo que esa persona le dé una patada a un perrito diciendo, se la voy a dar para que me vaya mal. No,
Él en su conciencia, él en su mente cree y en que su ignorancia. Exactamente, él cree que haciendo tomando esa acción va a acercarse más a una plenitud y a una felicidad. Pero él ignora que esa causa, en lugar de acercarlo a la felicidad, a la plenitud, lo va a estar alejando más. Entonces, esa compasión nos habla de que no solamente todos los seres humanos buscan ser felices, sino que todos los seres humanos merecen ser felices, ¿sí? Y por eso tenemos que buscar el bien en los demás. Exactamente, en la recta intención. Y tenemos el tercer punto, maestro. Palabra recta. La palabra recta, lenguaje prudente y sincero. Aquí nos habla también de que ese verbo a veces se utiliza para estar difamando, no sé, diciendo cosas que en lugar de acercarnos maldeciando. Entonces, el Buda nos dice que si nosotros hacemos mal uso de nuestro verbo, en lugar de separarnos de ese sufrimiento, pues vamos a estar más pegaditos. Entonces, estar muy conscientes de lo que es nuestro verbo, maestro. Porque además el veneno que tú crees que se lo vas a aventar a otra persona, te lo estás tú tomando a ti mismo. Correcto. Vamos a un corte, no le cambie, estamos en su programa de Mundo Alternativo. Pues vamos a continuar con este tema tan interesante, así que les pido en cabina que me pongan la siguiente imagen para que sigamos en esta plática donde estamos conociendo el camino óctuple del budismo. Así que vamos a estar mirando el número 4. Correcto, maestro, muchas gracias. Y en el precepto cuarto tenemos lo que es la recta acción. Aquí los budistas hacen énfasis en dos acciones. El no matar, pero el no matar no solamente nos habla en cuestión de nuestra misma especie, sino que el budismo habla de que no harás o quitarás la vida a ningún ser viviente, ¿sí? Humano, insecto. Entonces habla de ese respeto y de esa compasión a todos los reinos. Y el no robar tratan de ser un poquito como más amplios en el concepto. Aquí lo puse como en dos términos como muy cortitos, pero en la filosofía budista son un poquito más amplios. En el no robar nos hablan de que no vas a tomar algo que no te corresponde. Y no solamente hablamos de algo material, sino inclusive también de algo energético, porque de repente puede haber personas que conscientemente o también inconscientemente se aprovechan de la energía de otras personas. O robarse ideas. Entonces ahí ponen mucho énfasis los budistas en estas dos acciones. No matarás, no robarás en un sentido de algo que no te pertenece. Y obviamente nos invitan a tener acciones que afecten a los demás o a ti mismo. Entonces es una recta acción, tener siempre muy presente de que toda acción que tengamos sea con resultados positivos, maestro, ¿sí? Entonces vamos a ver a la número 5 entonces, ¿verdad? Sí. El recto vivir, tener un modo de vida honesto. Y aquí los budistas nos invitan a hacer una pregunta. Cuando nosotros elijamos nuestra profesión, nuestro oficio, nuestra actividad, preguntarnos, ¿cómo me beneficia a mí? Esa sería como la primera cuestión, pero esa misma cuestión tiene que ir pegada de otra cuestión. ¿Y cómo mi actividad beneficia a los demás? ¿Sí? En el momento que yo pueda definir mi actividad, mi oficio, dentro de un beneficio propio y de un beneficio a los demás, se dice que tengo un recto vivir, ¿sí? Pero si mi actividad solamente me beneficia y es a costa del sufrimiento, de la ignorancia, del egoísmo hacia el exterior, entonces no estoy cumpliendo con este precepto. Entonces vamos a responder esas dos preguntas. ¿Es de mi propio beneficio? Seguramente las personas que tienen un oficio, un trabajo, pues tratan de que su actividad sea para su propio beneficio. Ahí no hay tanto problema en esa pregunta, maestro. El problema
o la profundidad viene en la segunda pregunta. Lo que yo hago es de beneficio a las personas. ¿Les sirve a los demás? ¿Les sirve a los demás? Entonces ahí quizá ya nos vamos a poner ya en tela de juicio de si mi actividad está dentro del precepto de recto vivir, maestro. Así es. Vamos a ver la número 5, mis estimados. La número 6. Ay, perdón, la número 6. Sí. Y ahí tenemos el precepto número 6 que nos habla del recto esfuerzo. Tu esfuerzo a ser mejor persona y sea una aportación a la sociedad. Va muy pegado o ligado al quinto precepto, donde una vez que yo elijo mi oficio, que todas mis actividades o mi esfuerzo, como lo define el budismo, sean encaminadas a la liberación, ¿sí? Que soy carnicero, obviamente vendiendo carne es como yo puedo obtener ingresos, pero en el servicio que yo le doy a mi cliente puedo hacer que cambie su día. Sí, a lo mejor un buenos días, cómo está, un trato amable, un trato justo, puede hacer que el día al cliente le cambie por completo. Sí, y obviamente ofreciendo cosas de calidad. Entonces, aquí nos habla de que tu energía no la malgastes, que esa energía vaya encaminada a tu propio beneficio, pero que ese beneficio propio pueda impactar o pueda extenderse, pueda expandirse a tu comunidad, a tu colonia, a tu calle, a tus vecinos, a tu familia, ¿sí? Para que tengamos el recto esfuerzo, maestro. Fíjate que ahorita me hiciste recordar algo que vi en un video. No sé si es en China donde sucede esto, en unos mercados, que ya se está haciendo como una mala costumbre, donde está un puestecito de, digamos, de verduras y de frutas o de algo, y el cliente o la clienta está echando en una bolsita por lo que se va a llevar y supuestamente se lo está pesando la dependienta del localito, sí. Pero las cámaras de vigilancia observan que cuando baja la bolsa acá a la dependienta, le saca, después de haberle pesado bien el kilo o los kilos, le saca a la bolsita y le entrega luego la bolsa, le cobra lo que se supone que pesó 1 kilo, pero le está sacando... ahí entonces le está dando menos. Le está dando menos, entonces ahorita me hizo recordar esto, de que lo que tú decías, aunque tengas una carnicería, pero tienes que ser justo, claro, y noble y hacer las cosas correctamente. Sí, porque al final de cuentas, maestro, a lo mejor la persona que es dueño de la carnicería, vamos a decir que se levanta a las 6 de la mañana. Es un esfuerzo, o a lo mejor a las 5, no lo sé. Entonces es un esfuerzo. El Buda nos habla que ese esfuerzo tenga una consecuencia útil. Porque si ese esfuerzo, tú mentalmente dices, híjole, voy a vender esto, pero me voy a aprovechar de los clientes, y en lugar de decirles que les voy a decir que es carne de primera calidad, pero yo sé que no es de primera calidad. Entonces, ese esfuerzo por convencer, ese esfuerzo por abrir a las 5 de la mañana, en lugar de hacer algo virtuoso, te va a comenzar a acercar a un hecho de sufrimiento. ¿Sí? Entonces hay que ser como muy consciente de ese esfuerzo que nosotros tenemos en el día a día, hacia dónde va conducido, maestro. Vamos al siguiente, no sé cuál, ¿vamos en el 6 o en el 7? En el 6 y nos tocaría el 7. Ah, sí, el 7. Nos habla de la recta atención. Este es uno de los preceptos que definen más profundidad o una conexión más espiritual dentro del óctuple sendero. Vivir en el presente, aquí y ahora, no dualidad. Aquí los budistas ponen énfasis de que cuando la mente comienza a saltar del presente hacia el pasado añorando, o del presente hacia el futuro proyectando, en ese momento la mente evade el tiempo presente y se hace más, se expone más al sufrimiento. Cuando la mente no está en el aquí y en el ahora y comienza a saltar al pasado y al futuro, estamos expuestos al sufrimiento. ¿Por qué? Porque la mente va a estar diciendo, ay, el pasado era más bonito que el tiempo presente. Entonces, cuando la mente llegue y regrese al tiempo presente, no le va a gustar el tiempo presente. ¿Por qué? Porque está añorando
el Aquellos pasado, tiempos. aquellos tiempos. Entonces la mente va a estar comenzando a evadir el tiempo presente y la brecha del sufrimiento se va a hacer más visible. Y también en cuestión del futuro, la mente de repente dice, proyecto un futuro mejor porque este tiempo presente no me gusta. Eso no quiere decir que no tengamos una visión, ¿sí? De decir, estoy aquí y quiero llegar hacia allá, pero que esa visión no se aproveche la mente para evadir. Porque a veces, yo siempre les pongo el ejemplo de que hay a lo mejor alguna persona trabajando en alguna empresa y está esperando o contando los días de salir de vacaciones. Y dice, pues yo me voy a ir a la playa. Y todos los días que llega a abrir el negocio, su mente inmediatamente se va a la playa, porque no le gusta estar haciendo su trabajo del día a día y su mente dice, pero en 2 meses ya voy a estar en la playita. ¿Y qué pasa? Cuando llega a la playita, quizás el primero, segundo o tercer día lo disfruta, pero el cuarto día la mente comienza a decir, cuando regreses a Morelia te espera mucho trabajo. Entonces la mente ya regresa a trabajar. Aun cuando estés en la playa, la mente ya regresó a trabajar, porque la mente no tiene la disciplina de estar viviendo el momento presente, maestro. Sí, es como las personas, ahorita me hiciste recordar y pensar como las personas que de repente están en el trabajo y dicen, ya falta menos para salir, ya faltan 4 horas para salir, y en vez de estar haciendo lo que deben de hacer con gusto, con ánimo, están desesperados porque ya están pensando en la hora de la salida, y por eso no rinden, y por eso se les acumula tanto trabajo, y es que inconscientemente al estar en esa proyección a futuro, aunque sea nada más dentro de 4 horas, no están haciendo las cosas correctamente. Sí, es correcto. De hecho, hay un monje de origen vietnamita, un monje budista, que uno de sus alumnos le pregunta, maestro, ¿me puede dar en pocas palabras algunos tips para iluminarme? Y este monje budista le dice, muy sencillo, cuando laves los trastes, estás lavando los trastes. Cuando estés conduciendo por la calle, estás conduciendo por la calle. Cuando estás comiendo, estás comiendo. Cuando estás durmiendo, estás durmiendo. Nos habla de la atención presente. Entonces, este monje nos decía, si tu mente puede vivir plenamente en el momento presente, estás más cerca de la iluminación de lo que te imaginas. Pero no es fácil traer a la mente al momento presente. No es fácil, porque comienza a divagar, como decía Santa Teresa, la loca de la casa. De repente se va para un lado, de repente para otro, ya estoy pensando qué dejé en la estufa, ya estoy pensando, y no es fácil, definitivamente no es fácil. De hecho, fíjate que ahorita que mencionas eso, algunos maestros muy versados en meditación, cuando les preguntan a sus alumnos cuál es la mejor manera de concentrarme en lo que estoy meditando, porque a veces me vienen muchas ideas a la cabeza, a la mente en ese instante, y me distraen de lo que yo estoy originalmente haciendo. Les dicen los maestros, velo como si fueran nubes, deja que se vayan solas. Y concéntrate en el espacio que está entre las nubes, que es el momento, el instante del aquí y el ahora. Y todos esos pensamientos ajenos a lo que estás haciendo, deja que se vayan como nubes. Mire, pues ahí un tip. Por ahí les paso también otro tip, que cuando entremos en procesos de meditación o tratando de aquietar la mente, obviamente los pensamientos pues van a estar ahí fluyendo como pantalla de cine con todas las imágenes. Entonces hay un tip donde nos dice que cuando lleguen esos pensamientos vamos a tratar de quitarles las palabras. Tratar de pensar sin palabras, simplemente con imágenes. Y una vez que quitamos las palabras o los conceptos a las imágenes, les vamos a quitar la emoción. Y ese es un tip para aquietar más fácilmente la mente, maestro. Así es, yo creo que esto, la gente está muy atenta, está tomando notas. Y vamos a un corte porque todavía falta el octavo de los 8 pasos. No le cambie, estamos en Mundo Alternativo.
Pues esto es muy interesante y como yo le explicaba hace unos instantes, no se quede nada más con la información que nos está compartiendo Alejandro Madrigal, sino que también usted busque en libros especializados, vaya a sus librerías favoritas a comprarse libros sobre budismo, sobre las 4 nobles verdades, sobre el camino óctuple, que normalmente siempre vienen en un mismo libro, o busque en fuentes reales, en fuentes muy serias del internet, si le gusta andar navegando en el internet, porque esta información, como lo mencionaba ya Alejandro, perdón, nos está dando probaditas, pero ahorita viene lo que falta, creo que... viene el octavo punto, maestro. El octavo punto para que sí. usted tome nota si está haciéndolo. Sí, entonces este octavo punto nos habla de lo que es la recta concentración y aquí ya nos habla de lo que es lo que hablábamos en un punto anterior, maestro, de la meditación. La meditación es estado de observación, es estar en silencio con nosotros mismos. A veces la meditación la hemos malinterpretado en Occidente porque creemos que meditar es cerrar los ojos y a veces la meditación también es contemplar lo que nos rodea, contemplar nuestra vida misma. Eso también es un estado de meditación, no solamente cerrar nuestros ojos y poder estar en silencio con nosotros mismos. Esto, sobre todo en Occidente, es un hándicap, es un reto muy grande para la sociedad, porque estamos acostumbrados a ese ajetreo, a esas dinámicas sociales y pocas personas tienen la capacidad o la virtud de poder estar con ellos mismos en silencio y de una forma virtuosa. Muchas personas escapan a esa soledad dentro de un buen precepto, de un buen concepto y le huyen. Entonces los budistas hablan de tenemos que tener la capacidad de estar bien con nosotros mismos, en silencio. ¿Sí? Fíjate, mi estimado Alejandro, que esto lo deberíamos de hacer inclusive cuando estamos en la fila del cine, sí, cuando estamos en la fila del banco, cuando estamos haciendo fila en algo o esperando que se ponga el verde del semáforo, pero estar en silencio, escuchando nuestros pensamientos. Sí. El otro día yo publiqué un pequeño video reflexión en mi cuenta del Facebook, donde es bonito compartir en nuestras redes sociales los mensajes de maestros y gurús espirituales y guías espirituales, pero si no nos escuchamos a nosotros mismos, claro, de nada sirvió toda esa enseñanza. Definitivamente, si nosotros no tenemos la capacidad de ser compasivos, de escucharnos a nosotros mismos, pues puede venir el mismo Buda y pues de nada nos va a servir si no tenemos esa apertura hacia nosotros mismos. Entonces, es muy correcto lo que usted dice, maestro. Entonces, este octavo precepto nos habla de eso, de entrar en esa meditación, y no solamente la meditación de ojos cerrados, sino la meditación de ojos abiertos, de que tengas la capacidad de admirar un paisaje, de admirar las bendiciones que hay en tu vida, de admirar un atardecer, un amanecer. Entonces, ahí está una meditación virtuosa, y es el último paso o un paso muy importante que nos lleva a la iluminación. Y ahí recalcaría, la iluminación es aquella parte que nos permite ver al mundo como Dios lo ve o como Dios lo creó. Por eso se llama la iluminación, porque abre los ojos y no los ojos físicos. Si ustedes son observadores, van a darse cuenta que la mayoría de las imágenes de los Budas tienen los ojos cerrados o entreabiertos, porque es un símbolo de que esa conciencia va más allá de nuestra visión física, es una visión de conciencia. Por eso pongan atención en las imágenes de los Budas, y muchas de ellas tienen los ojos cerrados o entreabiertos, maestro. Pero también yo les pongo de tarea, además de lo que nos ha compartido Alejandro Madrigal, que investiguen. Hay una película que deberían de ver, que se llama El Pequeño Buda, que es genial. En la misma historia tratan la historia de Siddhartha, de todo este proceso y de cómo inició su sendero en la espiritualidad. Pero algo que yo les recomiendo es que ustedes investiguen en libros o en fuentes seguras la diferencia de los 3 Budas, porque está el Buda panzón, está un Buda como muy flaco, y está el Buda que conocemos que está en una posición como de meditación,
que está con los ojos cerrados y que tiene como muchas bolitas en la cabeza, Sí. que es parte de esa iluminación. Investigue porque son 3 fases del propio Buda, son 3 estados del Buda. Claro. De hecho, la menos conocida es la que usted dice, la del Buda flaco. Ajá. Esa, es más, vamos a los lugares donde venden artículos orientales y vamos a ver al Buda gordito, al Buda en posición de flor de loto, pero yo al menos nunca he encontrado una figura con el Buda flaco. Al menos físicamente, sí he visto litografías, pero físicamente no me ha tocado verla. Sí, que es de las más raras. Así es de las más raras, pero sí es importante Sí. porque entonces ustedes entenderían que son como 3 fases por las que pasó el Buda, Sí. y que son importantes, así como pasamos los seres humanos por fases importantes en la vida, la fase de la tristeza, la fase de la calma, la fase de la alegría, la fase de la esperanza. Sí. Pues así el Buda, por eso hay tantas figuras diferentes del Buda, porque pasó por distintas facetas en su vida. Claro, y en el caso de la imagen del Buda flaquito, que de hecho se le ven ya hasta en algunas Los litografías huesos. los huesos, las costillas, nos habla de ese momento en que él se sienta a meditar en el árbol y le pide a sus compañeros de meditación de que no lo fueran a regresar a despertar hasta que él hubiera alcanzado la iluminación. Y de hecho sus compañeros se desesperan porque ven que no regresaba. Y estaba en un estado Y de... no come y no ni nada. come, le dejan un poco de arroz, y le dejan un poquito de agua, diciendo, pues si regresa, pues de ahí que se alimente. Sus compañeros se desesperan y se van, porque dicen, yo creo que ya no va a regresar. Y él regresa, se hace consciente, y cuando voltea a ver a su cuerpo, pues su cuerpo en huesitos. Y no le respondía. Y la leyenda dice, o los relatos dicen, que pasa una niña de una aldea cercana porque el Buda tenía sed, pero el río estaba lejos, a cierta distancia, ¿sí? Entonces físicamente no tenía la capacidad de ir al río. Entonces esta niña, esta mujer, le acerca el agua, que posteriormente lo lleva a su casa y pues lo reponen. Sí, por eso yo les recomiendo que vean esta película que se llama El Pequeño Buda, no sé si Sí. tú la has visto. A mí se me hace genial, sale Keanu Reeves Sí. como el Buda. Ajá. Se me hace genial porque habla de la historia, pero habla también de una parte importante cuando, perdón, cuando alguien muere, Sí. ¿a dónde se va el alma? Y en la película del Pequeño Buda te dicen que a veces el alma no solamente reencarna en otro cuerpo, sino que llega a reencarnar una misma alma en 3 cuerpos diferentes, que son 3 estados de conciencia Sí. también del aspecto espiritual. Ya casi nos vamos, Alejandro. Sí. Redes sociales donde la gente te puede saludar, preguntar cosas o leer cosas que tú publicas. Sí, ahí pueden agregarme, mandarme invitación al Facebook. Me pueden encontrar como Alejandro.Madrigal2. Ahí siéntense en la libertad de mandarme solicitud de amistad y con todo gusto, si tienen alguna duda, algún comentario, estamos a sus órdenes, ¿No tenías maestro. otra gotas de...? También pueden, una fanpage que es Gotas de Rocío, también ahí subimos también información, también pueden darle like, ahí ese es de like y la otra es la personal. Que es Alejandro Madrigal. Alejandro.Madrigal2, porque si pones Alejandro Madrigal en el buscador, pues te van a salir Muchos Alejandros Madrigales. pero si lo pones Alejandro.Madrigal2, ahí va a salir mi foto. Pues último mensaje o recomendación sobre este tema para la gente antes de que ya me digan adiós. Ok, por ahí pónganse atentos si les interesó todo lo que es el tema del budismo. El próximo fin de semana, que es el domingo 29 de abril, a nivel mundial se celebra lo que es el Festival de Wesak o Wesak, que es la luna llena en Tauro. Y este festival a nivel mundial nos recuerda o nos lleva a que el Buda desciende nuevamente al planeta Tierra y emana esas bendiciones por toda la humanidad. En diferentes ciudades, aquí en Morelia, investiguen dónde se pueden sumar
para hacer una meditación global. En diferentes partes del mundo se hace. Entonces, si tienen la oportunidad, aquí en México la luna llena de Tauro entra alrededor de entre 7 de la noche a 8 de la noche. Entonces, seguramente en diversos lugares de la República, va a haber reuniones en Europa, en Asia. Entonces, pónganse pendientes, maestro. Pues muchas gracias, Alejandro Madrigal, Un gusto, por maestro. haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Un gusto con ustedes estar y nos vemos la próxima semana. Gracias y bendiciones para todos ustedes.